porque, bueno, Sí, debe ponderar, marcar otra o sea, cosa. ponderar de otra manera los números, Pero ¿no? claro, Mm. yo lo primero que sentí cuando vi que había bajado, digo, pero yo estoy mirando mal, porque además, como vos, Marcos, como Lili, como Fer, caminamos la calle, no es que estemos en un ¿Eh? microclima y nos quedamos ahí, viste, sentaditos, sino que tenemos, eh, andamos por los distintos sectores, al menos de nuestra ciudad, que tiene un gran rosario importante, denso. Entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser que sea así? Bueno, creo ahora, vamos a ver, creo que ahora sí, perdón, está el licenciado Eduardo Donza, que ya hablé de él, ya dije todo lo que era para poder saludarlo y conversar. ¿Cómo está usted, doctor? Buen día, licenciado. Sí, buen día, gracias por el contacto. No, para nosotros siempre es un placer. Yo le decía a los oyentes que había malinterpretado al principio, por eso pedía disculpas, pues yo pensé que el observatorio avalaba, y es todo lo contrario. Creo que es la primera vez que marca sus diferencias en cuanto a esto que es la baja de la pobreza según el INDEC. A ver, la baja nosotros también la observamos, ¿eh? Digo, la observamos que nos da una baja. Sí, pero no Lo que pasa es en que la magnitud. no la Claro, magnitud, no la claro, ahí magnitud está. por algunas cuestiones técnicas más que nada, ¿no? Hay que marcar mucho la diferencia y usted recuerda y le vendrá un poco indirectamente a la mente el periodo entre el 2007 y el 2015, ¿no? Cuando directamente ahí se malversaban con una mala intención los datos, ¿no? Ujú. En el caso del INDEC, ¿no? Por otras intenciones. Pero en este caso hay una cuestión técnica de una Metodológica. metodológica con respecto a qué es en pocos minutos la puedo presentar, Sí. hay dos cuestiones, ¿no? Una que es como más sencilla de explicarla, que eh, es la canasta que se está utilizando, ¿no? Cuando generalmente el dato más conocido de la pobreza es medir la pobreza por ingreso, que es la forma más tradicional de medirla en América Latina. Eh, Uno lo que trata de medir son conceptos complejos, ¿no? Del punto de vista de que si nosotros, cada uno, los oyentes, piensan qué quiere decir pobreza, no, por supuesto no vamos a pensar todo en Ujú. la misma cosa, ¿no? Claro. Eso es el concepto complejo. Alguien puede estar pensando, alguien en situación de calle que vio un documental que vio de una zona muy necesitada, chicos pidiendo en la calle. Ujú. Esos son diferentes indicadores. Desde el punto de vista de la estadística pública y la estadística privada, lo académico, eh, se hacen algo que se llama proceso de operacionalización, que es decir, bueno, este concepto lo doy cuenta con este indicador, ¿no? Entonces, el indicador más usual es este de pobreza por ingreso. ¿Cómo se hace? Se consulta a través de encuestas generalmente los ingresos de las personas, se construye el ingreso del hogar, ¿sí? Y después se compara ese ingreso del hogar con una canasta normativa, ¿sí? ¿Qué decir? ¿Qué quiere decir? Hay una canasta básica total valorizada para ese hogar, según la composición de cantidad de miembros, sexo y edad, Ujú. de la cual, si están de ahí para arriba, el ingreso no es pobre, y si está por abajo, es pobre. Bien. Claro. Ahora, esa canasta, la estructura de gastos que se está utilizando, surge de una encuesta que se llama encuesta de ingresos y gastos de los Ujú. hogares, que no es periódica, ¿sí? Nosotros ahora, el INDEC está utilizando una encuesta que se realizó en el año 2004, entre el año 2004 y 2005, porque lleva mucho tiempo hacer esa encuesta, 2004-2005. La estructura de gastos de ese tiempo, cualquiera puede acordarse, era diferente a la actual, es decir, puntualmente, tenían menos pesos, eran relativamente más baratos de pagar, digámoslo rápidamente, los servicios, la electricidad, el agua, el gas, los impuestos, las prepagas,
el colegio para los chicos, los que mandan a los chicos a colegio privado, los medicamentos. Esos son componentes del gasto que recordemos que no habían aumentado tanto como después fue una liberalización. No de liberalización, pero tenían mucho control en ese momento, 2004-2005 estamos hablando. Entonces, lo que la canasta actual tendría que estar más cara porque evolucionaron diferente los precios, ¿no? Entonces, al tener un mayor componente en la actualidad, más peso dentro del gasto que realizamos las familias, y aumenta más, nos daría una canasta más alta, ¿no? Es por eso que se desvía. Y también ahí, por eso uno puede explicar en parte esa sensación que a veces tiene en estos tiempos las personas, que dice, bueno, está bien, me dicen que la pobreza baja, pero a mí no me alcanza la plata. De este no me alcanza la plata, están precisamente transmitiendo eso. Cuando pagamos todos los servicios, los impuestos, los que tienen que pagar el colegio, la prepaga, los remedios que tenemos que tomar, como salen más caros, nos queda menos plata para poder vivir. Y esa es precisamente el descalce, ¿no? Ahora, no es mucho tampoco, pueden ser 3 o 4 puntos porcentuales, ¿no? Es real la baja es real, y sobre todo cuando lo estamos tomando, comparando desde el año pasado, que fue que en 2024, que tuvo un incremento muy grande en la población en situación de pobreza, consecuencia de la devaluación del diciembre del 2023, cuando asumió el gobierno, con la necesidad de priorizar las variables macroeconómicas, realizó una devaluación de casi el 120%, ¿no? Entonces, ahí se acelera la inflación. En diciembre el índice de precios al consumidor aumenta un 25%, en enero del 2024 un 20%, esto sumado uno sobre el otro es más del 50%, que imaginémonos cómo aumentan los precios un 50%, la mitad más, y uno sigue ganando el mismo ingreso. Entonces, claro, porque uno... Ese es un punto muy ácido, claro, del nivel de pobreza. Cuando uno compara cualquier cosa con eso, lo único que queda casi es bajar. Claro, porque uno, a ver, intuitivamente, porque no tenemos nosotros otro método, pero uno ve una Argentina que no crea empleo privado, que se descarta mucho empleo público, con salarios que son, a los empresarios muchas veces les cuesta, a las pymes pagarlo, pero a los trabajadores hay muchos que es por debajo de la línea de pobreza. Entonces uno dice, pero ¿cómo se produce este efecto? Sí, creo que el gobierno ha venido manteniendo la AUH en aumento, pero todo no tendría que centrarse solo en eso, pareciera, licenciado. Sí, a ver, muchas cosas importantes y muy puntuales y muy claras dijo. Empezamos por la última. El gobierno hizo un esfuerzo en mantener las transferencias del Estado, las transferencias no contributivas, es decir, todo lo que es sacando las jubilaciones y las pensiones tradicionales, ¿no?, del mercado de trabajo, y también lo que hizo fue aumentarlas por arriba del índice de precios al consumidor, ¿sí? Es decir, este gobierno, como todos los anteriores, independientemente del color político, reconoce que hay una parte de la sociedad que necesita esa ayuda del Estado, si no, no pueden directamente casi ni alimentarse, no digamos vivir dignamente, como podría ser una forma casi burda pero rápida de explicar la no pobreza, ¿no? Por eso el nivel de indigencia, según las mediciones nuestras, pasó del 11% que estaba el año pasado al 6,8%, casi el 7% ahora, ¿no? Ahora, nosotros hacemos estudios también, y si se llegan a quitar esas transferencias, más que se duplicarían estos valores. Es decir, del 7% pasaríamos al 15%. Del 7 al 15, mire. Sin la subvención, sin la AUH, por ejemplo.
sin la UH y sin las otras transferencias del Estado. Por eso es que el gobierno además sabe en eso y las aumentó por arriba del índice de precios al consumidor, ¿no? Y también es uno de los factores explicativos, no solo de la evolución de este indicador, que a la baja y fuertemente, sino también de, no digamos tranquilidad social, ¿no? Pero por lo menos un no conflicto, ¿no? Un no conflicto social, en un momento de un ajuste que es muy marcado, ¿no? Y un recorte que, además que de este recorte se vanagloria el gobierno, no es hacer una crítica en realidad, ¿no? Como usted estaba marcando. Ahora, la insatisfacción esta aparece con otros indicadores que nosotros tomamos. Estamos tomando uno de estrés económico, es decir, no es ese clásico de la pobreza por ingreso que hablábamos al principio, no es tampoco la pobreza multidimensional que nosotros también medimos, ¿no? Que no solamente tiene la parte de ingresos, sino también la parte de la calidad de la vivienda, si tiene acceso a los servicios, la vivienda como la cloaca, el agua de red, o la educación de los menores de 18 años del hogar, o el tema de la salud, ¿no? O la seguridad social, ¿no? Sino que lo que estamos con este estrés económico es midiendo si el hogar pudo satisfacer sus necesidades de consumo, ¿sí? Es decir, si pudo, digamos, de una forma, si pudo mantener el nivel de consumo con que viene acostumbrado históricamente, ¿no? Cuando digo históricamente, igual recientemente, ¿no? Y ahí no es tan marcada la baja de ese indicador. El 50% en el año 2024, la mitad de las personas nos decían que vivían en hogares en los que no podían tener el nivel de consumo o que el dinero no les alcanzaba para vivir como solían vivir tradicionalmente, ¿no? Y ese indicador bajó del 50% a casi el 47%. Ahí no es tan marcada el bienestar, digamos, entre comillas, que se incrementó como cuando se mide la pobreza. Y ahí están afectados mucho los sectores medios, porque cuando hablábamos de esta cuestión metodológica, que no tenía con el peso suficiente la ponderación de los servicios y de los impuestos, el gasto ese es un gasto muy típico a la composición esa de los sectores medios y medios altos, ¿no? De nivel socioeconómico. Los hogares de menor nivel socioeconómico gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en sobrevivir directamente, claro, ¿no? Claro. En lo que son los alimentos, no tanto en el pago de los servicios y de los impuestos, o no envían directamente, o con mucho esfuerzo a veces, ¿no? Claro. A los hijos a colegios privados, ¿no? Que hay el juego de los colegios parroquiales, ¿no? Exacto. ¿Sí? Pero aparece este nuevo indicador de estrés económico que nos dice casi el 50% de la población está en esa situación de estrés económico, de que no le alcance el dinero para vivir, no con esa canasta normativa, sino que es un indicador subjetivo, pero esto de ser subjetivo no es para nada despreciable. Algunos no consideran los indicadores subjetivos, pero al fin y al cabo las realidades, lo que la felicidad, la infelicidad, sentirnos bien o mal, viene de lo que sentimos subjetivamente. Le pregunto lo siguiente, dado esto que ustedes están marcando desde el observatorio de la UCA, ¿cómo afecta en esta movilidad social descendente? ¿Cómo se estratifica o cómo queda las famosas clases sociales en cuanto a lo que perciben? Sí, bueno, es un tema muy importante porque lo venimos viendo y lo venimos marcando mucho, y yo siempre lo rescato. Si algo nos caracterizaba a los argentinos, ¿sí? Y a la Argentina como un país muchísimas décadas diferente al resto de América Latina, es tener una clase media muy extendida, ¿no? Con respecto a lo que es su población, ¿no?
y lo que venimos viendo desde hace ya muchas mediciones, digamos, mínimo 20 años, ¿sí? Es cómo se va formando con el tiempo un núcleo duro de la pobreza, ¿sí? Que se va como carcomiendo esa clase media. Entonces la pirámide del nivel socioeconómico se va achicando los sectores medios y van avanzando los sectores de nivel socioeconómico más bajo, ¿sí? Nosotros también realizamos estudios que se denominan de panel, es decir, cuando uno habla de los indicadores, tanto nosotros, en este caso, como con el INDEC, con la encuesta, a través de la encuesta permanente Hogares, lo que hay que decir que todos estos datos que yo estoy comentando provienen de una encuesta propia de la Universidad Católica que se realiza desde el año 2004, es por eso porque podemos hablar de algo novedoso, digamos, entre comillas, que es el estrés económico, que es una medición subjetiva, ¿no? Pero nosotros, al tener una encuesta propia, podemos introducir preguntas que no son tan tradicionales, ¿no? Y es un lujo, entre comillas, que lo podemos dar porque tenemos una encuesta y porque somos un grupo académico, ¿no? Las decisiones que tiene que tomar la estadística oficial y el INDEC tiene que ser mucho más cuidadosa con las series y mantener las series, ¿no? Y es muy costoso agregar un indicador. ¿A qué voy? Que el 28% de la población expresó, cuando uno compara su situación entre el año 2024 y el 2025, que lo veíamos que seguía persistiendo en una situación de pobreza. Que en el 2000, preguntándole a las mismas personas, cuando uno tiene la base de datos, dice, esta persona le pregunté en 2024 y le estoy preguntando en 2025. A este hogar le pregunté, al mismísimo hogar le pregunté el 2024 la situación y ahora 2025. Es decir, hay un 28%, casi 3 de cada 10 hogares y personas que viven en esos hogares que me están diciendo que eran pobres y siguen en una situación de pobreza. Es decir, ahí se identifica algo que es el núcleo duro de la pobreza, que siempre decíamos que estaba cerca del 25%, ahora uno lo puede determinar en cerca del 28%, ¿sí? Que tienen una situación que se va arrastrando desde hace más de 20 años, que casi es una tercera generación, ¿sí? Que ha nacido en situación de pobreza. Que cuando decimos que no solamente son privaciones de ingresos, sino son privaciones materiales que las representa y de no validación de derechos que lo representa la pobreza multidimensional y que los tiene cada vez más alejados de una situación de bienestar. En un principio en la periferia, es decir, casi me caigo, ¿sí? Y después directamente en la exclusión. Y muchas veces esa exclusión no es solamente de cuestiones de ingresos o de cuestiones laborales, que no consigo un buen trabajo, ¿sí? Sino muchas veces se hace directamente de consumo de cuestiones básicas y muchas veces también hasta de pautas sociales mínimas de convivencia, ¿no? Y que ya no reconocerse como parte de un Estado, no reconocer al otro que está al lado mío, que lo veo por la calle, como otro integrante más, un hermano ahí de esa gran sociedad que tenemos Licenciado, como población. usted sabe que se me termina el programa. Yo le agradezco infinitamente cada vez que podemos charlar con usted y todos los aportes que realizan. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias por el contacto. Yo retomaría solamente 30 segundos un tema que usted lo mencionó, que es la necesidad de que mejore el mercado de trabajo y para eso tiene que mejorar la estructura productiva en la Argentina y tenemos que tener políticas de Estado que apunten al aumento de la producción y del trabajo y que sean consensuadas con los actores de la producción y del trabajo y teniendo muy en cuenta las economías regionales. Si no, independientemente del pensamiento político del partido político, no vamos a poder revertir esta situación. Claro.
Licenciado Eduardo Donza, muchísimas gracias. Bueno, que tengan muy buen día. Igualmente, le dejo un abrazo. Al igual que a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias, Fero, y en los controles, Marcos y Liliana Dal Daniel Bosco. Gershani, que nos recuerda que hoy es el Día Nacional del Productor.